Buenas noches. El día de hoy el tema a tratar es la psicología del testimonio. El grupo está conformado por Michelle Arévalo y quien les habla, Brenda García. Primero tenemos que saber un poco sobre la definición. Según Ángela Tapias, la psicología del testimonio es un conjunto de conocimientos basado en resultados de la investigación en la psicología experimental y social que intentan determinar tanto la exactitud como la credibilidad de los testimonios sobre aquellos delitos, accidentes o sucesos cotidianos que presentan los testigos presenciales. El objeto de estudio denota su campo de aplicación dentro de la psicología forense. Básicamente ese objeto de estudio es el testimonio y que medían su exactitud teniendo en cuenta procesos superiores como atención, percepción y memoria. Se centra en la credibilidad del testimonio y las estrategias utilizadas en la detección del engaño con base en diversas investigaciones sobre el tema. ¿Qué es el testimonio? Es un medio de prueba que consiste en el relato que un tercero le realiza al juez sobre el conocimiento que tiene en la presencia de los hechos en general. Básicamente, el testimonio hace parte de un relato que que la persona a la que estuvo inmersa en los hechos le realiza al juez. Bueno, ¿y qué evalúa? Evalúa la exactitud de las declaraciones. La psicología del testimonio analiza factores que puedan llegar a incidir sobre la fidelidad o la exactitud entre lo que ocurrió y lo que el testigo puede relatar. Por otro lado, la credibilidad del testigo y su testimonio se evalúa si un observador considera que ese testimonio es exacto o no. Hay unos constructos relevantes para la evaluación del testigo. Entre esos está cognitivo, emocional y social, que se evalúan en el área personal, situacional y un posible error. En la parte cognitiva está la habilidad del testigo, ya sea atención, memoria, percepción, ese tipo de habilidades que tiene el testigo para dar su testimonio. En cuanto a la situacional, es la exactitud que tiene el testigo al realizar su testimonio. Los posibles errores pueden haber errores de omisión, errores de equivocación o confusión. En cuanto a la parte motivacional está la credibilidad general, la credibilidad específica. Los errores que pueden haber es que la persona mienta o que tabule la información. Por el otro lado está la parte social, que es la sugestionabilidad del testigo, la sugestión de la entrevista, ya sea que la persona entrevistadora sugestione al entrevistado. Pueden haber contaminaciones al manejo de la información, distorsión o pseudomemoria. ¿Qué constructos se utilizan para evaluar la psicología del testimonio? Está la atención. Recordemos que es una función psicológica que permite focalizar, identificar y retener estímulos relevantes en el campo de la conciencia. Por otro lado, está la percepción, que es el proceso por el cual un estímulo se transmite en una modalidad de conducción eléctrica o química a áreas específicas del sistema nervioso central que reciben la señal, la traducen, la procesan y la seleccionan para así dar una respuesta que retorna codificada a nivel cognitivo, visceral, emocional y motor. Por último, tenemos la memoria, que es una función psicológica que permite identificar, retener y evocar información. Estos procesos se dan en cuanto al registro de la información, el almacenamiento y la evocación. Recordemos que la exactitud de la memoria se da en codificación, almacenamiento y recuperación. Se da de la siguiente manera. Está la sensación y la atención, que son ondas luminosas o auditivas que pueden haber en el entorno. En cuanto a la percepción, son las características que tiene el estímulo, las características que pueden haber en el contexto y el estado emocional en el que se encuentra la persona. Por otro lado está la interpretación previa a esquemas, que básicamente es que se almacena toda esa información para finalmente ser recuperada.
La memoria en el testimonio. La primera fase es la adquisición. En la adquisición, la información no solamente se almacena tal y cual la percibimos, sino que es un proceso de selección de información relevante, después de una interpretación que la dota de significado y, por último, se integra en las estructuras previamente existentes. Esta adquisición hace a cada huella de memoria circunstancial y específica, de forma que pueden existir tantas como codificaciones diferentes se realicen. La segunda fase es el almacenamiento o retención. El paso del tiempo es uno de los elementos más claves en la fase de la retención. Se destaca la recodificación, que se define como los procesos u operaciones que tienen lugar después de la codificación o adquisición del sujeto original y que provocan cambios en la huella de la memoria. Sus propiedades funcionales de la huella de la memoria se modifican debido a todo tipo de actividad mental. Entonces, la presentación múltiple de un mismo ítem en contextos diferentes dará lugar a una difusión de los elementos de la huella de la memoria, ya que se encontrarán en diferentes representaciones. Y por último está la fase de recuperación, que no siempre es fácil, ya que debe darse el sistema cognitivo debe estar predispuesto para esta recuperación. La recuperación depende de las distintas tareas de memoria, pudiendo distinguirse entre varias tareas. Pueden ser tareas explícitas o deliberadas o implícitas y no deliberadas. Según Tolving, en el proceso de recuperación se distinguen dos procesos diferentes que intervienen en esta fase. Uno en la memoria episódica, que corresponde al proceso de ecforia, una actividad constructiva y sinergicista que combina la información episódica de la huella de la memoria y la información semántica del indicio. Y la segunda fase, que es la información que se hace accesible a la conciencia, dando lugar a la experiencia de recuperación o que puede ser interna o externa. Por otro lado, tenemos el análisis de la memoria en el testimonio. El primer nivel de análisis es el procesamiento de la información. Está implicado en los procesos de percepción, almacenamiento y retención y recuperación de la información por parte de los testigos. Al presenciar un suceso se realiza una interpretación de lo que se observa en función de los conocimientos previos y expectativas. Esta información percibida está sujeta a influencias internas, que son los pensamientos, o externas, que son los comentarios de otras personas. El segundo nivel es el de metamemoria. En esta, los testigos, al ser entrevistados, no solo procuran recordar el contenido del hecho delictivo, sino que también informan de los procesos de metamemoria, es decir, de la evaluación de su propia memoria, al intentar recordar detalles de un acontecimiento o al tratar de identificar a una persona. Estos procesos también están bajo la influencia de ciertos factores a nivel de percepción, intervalo de retención y de recuperación. Para finalizar, el tercer nivel de análisis es el nivel de juicio de memoria. Los juicios de quienes investigan los delitos, como los jurados, los jueces y los policías, sobre la información que recuerda el testigo. Además del informe del testigo, quienes investigan delitos tienen también en consideración las condiciones de dicho testigo en las fases de percepción, retención y recuerdo o reconocimiento. Herramientas para la obtención de la declaración. Se hacen a través de 4 ítems. El primero son los interrogatorios, que conforman el instrumento por excelencia de la obtención del testimonio en las actuaciones de policiales y judiciales, pero la declaración obtenida mediante estos no es productiva para la aplicación de los sistemas de análisis de la credibilidad basados en el contenido de las declaraciones. Luego está la entrevista cognitiva. La entrevista cognitiva comprende 4 técnicas generales de recuperación de memoria, que son reconstruir mentalmente los contextos físicos y personales, el recuerdo libre, el cambio de perspectiva y el recuerdo en orden inverso. Luego viene la entrevista clínica forense, que esta
permite la formulación de un diagnóstico que sirva para determinar la veracidad de los testimonios, la detección de la simulación y la reinstauración de contextos. Y por último está la entrevista a niños testigos. Ya que el principal objetivo de la entrevista cognitiva es aumentar la información recuperada, este es el procedimiento más indicado para utilizar con niños. No obstante, se han de modificar las instrucciones para que el niño comprenda lo que se le está pidiendo y adaptar las demandas de la tarea a las capacidades mentales del niño.